Bueno, nuestro trabajo final de la materia moral y compromiso social va a estar enfocado en la vida y la familia y principalmente en distintos textos que nos parecieron relevantes de la unidad 4. Elegimos la vida y la familia como temas fundamentales ya que ocupan un lugar central en la idea de sociedad de la Iglesia Católica. Los textos que vamos a analizar son textos realizados por el Papa Francisco y el Papa Benedicto XVI. Estos textos son actualizar y renovar la doctrina de la Iglesia, donde se revisa y revitaliza los principios y enseñanzas de la Iglesia Católica. Amoris Laetitia, donde el Papa Francisco explora la importancia de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Fratelli Tutti, donde el Papa Francisco nos invita a reflexionar sobre la fraternidad y la solidaridad entre las personas. Laudato Si, donde el Papa Francisco aborda la relación entre la humanidad y el medio ambiente. Caritas in Veritate, por último, que es un texto del Papa Benedicto XVI que nos recuerda la importancia de la caridad y la verdad en las relaciones sociales. Bueno, yo soy Jaime Paiza y voy a estar hablando de Fratelli Tutti. En Fratelli Tutti, el Papa Francisco llama a la humanidad entera a descubrir en el amor una fuerza que debe transformar las relaciones internacionales, la política, la economía y la cultura. Es un tema muy presente en el Papa y habla mucho. El pontífice realiza una dura crítica al estado actual de las relaciones internacionales y regionales, lamentando que la historia muestra estar volviendo atrás. ¿Por qué dice esto? Porque se están encendiendo conflictos anacrónicos que ya se consideraban superados. El Papa también aborda el poder radical de la caridad como la fuerza capaz de transformar la sociedad humana. Habla de que la caridad es ese dinamismo social que puede transformar una sociedad y potenciarla. Al respecto, el pontífice observa que hay periferias que están cerca de nosotros en el centro de una ciudad o en una propia familia. También hay un aspecto de la apertura universal del amor que no es geográfico, sino es existencial. Es la capacidad cotidiana de ampliar nuestro círculo y de llegar a aquellos que no sentimos cerca de nuestro mundo. Y esto se hace a través de la caridad. El pontífice propone en este capítulo una radical transformación, especialmente de parte de las naciones más ricas, de la manera de acoger a los migrantes, refugiados, mediante una política radicalmente distinta a la actual. Esto implica algunas respuestas sobre los gobiernos y las crisis humanitarias. Por ejemplo, habla de incrementar y simplificar la concesión de visados, adoptar programas de patrimonio privado y comunitario y abrir corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables. Por último, otro tema que toca el Papa en este texto es que propone en su constante cultura de encuentro. El auténtico diálogo social supone la capacidad de representar el punto de vista del otro, aceptando y conociendo al otro y dando un debate público que sea más completo todavía. Bueno, yo voy a hablar de Amoris Laetitia, que significa la alegría del amor, y es otro texto del Papa Francisco. El Evangelio, lo que propone el Papa Francisco en este texto es que el Evangelio de la familia es alegría que llena corazón y la vida entera. Es importante poder guiar a los prometidos en el camino de preparación al matrimonio, y también se debe ayudar mucho a los jóvenes a descubrir el valor y la riqueza del matrimonio. La unión plena eleva y perfecciona a la dimensión social de la existencia, otorga a la sexualidad aún mayor sentido. Y también promueve el bien de los hijos, ofreciendo el mejor contexto para maduración y educación. En cuanto a este tema de los hijos, los padres siempre inciden en el desarrollo moral de sus hijos, para bien o para mal. Por lo tanto, lo más adecuado es que acepten esta función inevitable y la realicen de un modo consciente, entusiasta, razonable y apropiado, ya que esta función educativa de la familia es tan importante y se ha vuelto muy compleja a lo largo de los últimos años.
Y algo importante que dice el Papa también es que el matrimonio es una cuestión de amor. Solo pueden casarse aquellos que se eligen libremente y se aman. Bueno, yendo a la segunda parte, eh, también el Papa, bueno, como dije antes, recalca la importancia en fortalecer la educación de los hijos. Los padres deben orientar y prevenir a los niños, perdón, y adolescentes para que sepan enfrentar situaciones donde pueda haber riesgos. Lo que interesa sobre todo es generar en el hijo procesos de maduración de su libertad, de capacitación, de crecimiento integral, de cultivo de la auténtica autonomía. Solo así ese hijo tendrá en sí mismo los elementos que necesita para saber defenderse y actuar con inteligencia y astucia en circunstancias difíciles. Por último, la Iglesia debe acompañar con atención y cuidado a sus hijos más frágiles, marcados por el amor herido y extraviado, dándoles de nuevo confianza y esperanza, como la luz del faro de un puerto o de una antorcha, perdón, llevada en medio de la gente para iluminar a quienes han perdido el rumbo. Bueno, yo soy Gregorio Legar y voy a hablar del texto Laudato Si. Durante el transcurso de la materia vimos varias problemáticas que enfrenta la ciudad, como puede ser la familia, la economía, la paz o la política. Y estas problemáticas no solo influyen de la forma que vivimos actualmente, sino que también determinan cómo vamos a vivir en un futuro, no solo nosotros, sino que también las próximas generaciones. Este sería el caso de la contaminación del medio ambiente, que es una de las problemáticas que plantea el texto, que es una situación que ya viene desde hace mucho, cada vez agravándose más, y los esfuerzos por contrarrestarla no están siendo suficientes. Y bueno, y obviamente esto nos está presentando o nos va a presentar muchas consecuencias a futuro, como puede ser la contaminación del agua o el alimento, el cambio climático e incluso la extinción de especies de animales. Em, Afortunadamente, el texto Laudato Si nos presenta esta problemática y nos muestra cómo todos juntos debemos ser parte de esta lucha, ya que nosotros como seres humanos tenemos la responsabilidad de mantener el medio ambiente y la naturaleza, ya que nosotros formamos parte de ella, em, y cómo tenemos que unirnos todos juntos y dejar nuestras diferencias de lado para poder hacerle frente a este problema. Ya desde las grandes fábricas y desde el desarrollo constante de la tecnología, las empresas vieron un mercado de potencial enorme y empezaron a querer maximizar utilidades a costa de la explotación del medio ambiente y de los recursos naturales, y esto está haciendo que cada vez esta contaminación se agrave. Por suerte, últimamente ya tomamos conciencia sobre este tema y se empezaron a aplicar más políticas monetarias y más campañas para contrarrestar todo este efecto y que podamos tener un producto o un mundo más sustentable. Por eso creemos que la sociedad se tiene que juntar para formar todos parte de esta lucha, todos aportando desde su lugar, y actuar con gratitud y humildad y mucha solidaridad sin esperar nada a cambio, ya que esto es un bien común que nos afecta a todos y como también pudimos leer en el texto Fratelli Tutti, ahí nos enseña cómo las personas deberían dejar de lado sus diferencias independientes para unirse y poder luchar por el bien común. Bueno, yo soy Diego Luzarreta y voy a hablar del texto Caritas in Veritate. Bueno, este texto básicamente comienza profundizando acerca de cómo la falta de la verdad, de la responsabilidad y de la solidaridad destruye la conciencia colectiva y lo que es la búsqueda del bien común, y cómo esto hoy en día está involucrado en el mundo de los negocios y de la economía. Y bueno, es por eso que en el texto se dice que la principal causa del subdesarrollo no es material, sino que es la falta de estos valores que son la responsabilidad social y la solidaridad. Bueno, además en el texto se señala la importancia para las personas de una vida laboral activa y sana, y esto no es solo para su propio bienestar, sino que también para el de su familia. Y bueno, es por eso que sería muy importante que se reduzcan las desigualdades y que se priorice el acceso para todos laboralmente. Y bueno, luego enfatiza
sobre lo que es la responsabilidad hacia el medio ambiente, como mencionó Gregorio en el texto anterior, y lo considera un don de Dios y un deber hacia los pobres y para las generaciones futuras. Y bueno, también menciona que la Iglesia es como el gran responsable de la protección de este. Bueno, uno de los últimos temas que aborda en este texto es sobre que el ser humano no puede vivir en soledad, sino que también el ser humano debe vivir en familia y con el afecto de sus seres queridos y se debe sentir parte de una sociedad, si no el ser humano no se puede desarrollar eh, de manera correcta. Y bueno, la conclusión final que da es que para el mundo y la sociedad continúe con un buen desarrollo, se necesita la fuerza del cristianismo y su humanismo con todos los valores que la religión propone. Bueno, yo soy Pedro Rata y voy a presentar el texto de Actualizar, renovar la doctrina social de la Iglesia. El texto se centra principalmente en el tema de la sinodalidad de la Iglesia y su fundamentación teológica. La sinodalidad es un concepto que se refiere a la participación y corresponsabilidad de todos los miembros de una comunidad en la toma de decisiones y en la vida de la Iglesia. Proviene del término griego sínodos, que significa caminar juntos. En el contexto eclesial, la sinodalidad implica un enfoque de gobierno y toma de decisiones basado en la colaboración, el diálogo y la escucha mutua. Busca que todos los miembros del pueblo de Dios, tanto jerárquicos como laicos, participen activamente en la vida y misión de la Iglesia. Como previamente mencionado, podemos considerar que la sinodalidad en la Iglesia implica una participación activa y corresponsable, reconociendo y valorando la diversidad de dones y vocaciones dentro de la comunidad. De manera similar, en el contexto de la familia, la sinodalidad puede ser vista como una invitación a fomentar la participación y colaboración de todos los miembros de la familia en la toma de la decisión, el cuidado mutuo y el crecimiento espiritual. En ambos casos, la sinodalidad en la familia clásica y la familia moderna buscaría fortalecer los lazos familiares, promover el bienestar de todos los miembros y crear un ambiente de amor, respeto y apoyo mutuo. La participación activa de todos los miembros en la vida familiar y la toma de decisiones contribuiría a una mayor cohesión familiar y a una mayor satisfacción y felicidad en el hogar. Tanto en la sinodalidad eclesial como en la vida familiar es importante cultivar relaciones basadas en el amor fraterno, el respeto mutuo y el diálogo abierto. Esto implica reconocer y valorar las diferencias individuales, promoviendo la escucha activa y el discernimiento conjunto en la búsqueda del bien común y el crecimiento espiritual de todos los miembros. Y bueno, como conclusión, destacamos 3 puntos en base al análisis de todos los textos, que son: el ser humano no puede vivir en soledad, hay que desincentivar el individualismo, y por último, el desarrollo requiere personas íntegras y agentes políticos y económicos comprometidos por el bien común alrededor del mundo.